Bienvenidos a nuestro segundo capítulo de este podcast llamado Vivir hasta el final. Hoy día... O la vida hasta el final, no estamos seguras todavía. Es verdad. Ya, Mari, ¿cuál es el tema de hoy día? El tema de hoy. Hoy día vamos a hablar de las experiencias que nosotras hemos tenido, o de repente de cercanos también puede ser, Sí. Con la muerte. ¿Cómo ha sido, sobre todo, no sé si cuando eras chica, chiquitita, tuviste alguna experiencia que recuerdes, que te haya marcado con algo? Sí, tengo. ¿Parto yo? Es que yo creo que lo primero y lo más... que no es un evento que viví como niña, pero yo creo que como que me marcó mi existencia en realidad. Y es que mis padres perdieron una bebé de 8 meses de nacida que murió asfixiada en la cuna. Y esa bebé sería mi hermana mayor. Nació el 79. Entonces, después de esa experiencia, o sea, mis papás y mis 3 hermanos mayores vivieron el que se muriera un integrante de la familia. Y después de eso, bueno, mi mamá era muy joven, intentó como que en realidad medio que se obsesionó con tener otro guagua. Y en ese intento de tener otra guagua, tuvo muchos abortos, pero mi mamá quería tener otra guagua a toda costa. Entonces ella dice que perdió como 10 guaguas. Wow. ¿Cachai? Pero para ella, como ella siempre lo contó como muy naturalmente, lo cual igual era como medio psicótico, porque igual es un evento que hay mujeres que han perdido una guagua y lo viven con mucha tristeza hasta el día de hoy. Mi mamá era como, quiero tener otra guagua, y perdía y quiero tener otra, y la perdía y quiero tener otra. Pero todas estas pérdidas eran como rápidas, ¿no? Sí, rápidas. O sea, ella dice que una vez fue como a un parque, como, no sé, se subió como a... Vivíamos en Brasil, como en una montaña rusa, y después cachó que estaba embarazada y perdió el bebé. Perdió gemelos y así como guaguas que no sabía que tenía, a veces las alcanzaba a saber. Entonces cuando se embarazó de mí, mi mamá no le dijo a nadie porque estaba acostumbrada a perder las guaguas, ¿cachai? Y en ese entonces el médico le dijo, esta sí la vamos a tener. Entonces yo llegué a una casa a reparar una muerte, ¿cachai? O sea, a reparar a mis hermanos que habían perdido a su hermana bebé de 8 meses. Igual un peso importante. Un peso importante. Es como, me gesté como en el útero de la muerte, porque al final mi mamá, ¿cachai? Perdía guagua heavy igual. Entonces, mis papás, yo siento, después lo que fui descubriendo con la vida, es como, si hay algo por lo cual admiro a mis padres, es por cómo integraron la experiencia de muerte de mi hermana. O sea, como yo nunca sentí que me hayan transmitido como melancolía y dolor por la muerte de mi hermana. Y yo sé que mi mamá sufrió mucho, o sea, mi mamá era muy joven, y mi papá también, y después que cuando mi papá tuvo un accidente vascular, es que como que la gente se deprime un poco después de los accidentes vasculares, ahí creo que fue la primera vez que escuché que mi papá, en un minuto que hablamos de la Vanessa, que se llamaba mi hermana, mi papá como que se emocionó, pero en realidad eso no era como un recuerdo bonito, como que siempre mi mamá, bueno, ambos padres se metieron como mucho en el tema esotérico en Brasil, que abunda, y tuvieron una comprensión así como muy místico-esotérica de la muerte, y como que se les abrió un mundo a ellos espiritual, y para ellos siempre era como un ángel. Mi hermana era un ángel, mi hermana era un ángel, y era como el ángel de la familia, entonces fue muy lindo eso. Y mi mamá, por ejemplo, que se veía harto el tarot, siempre que le veían el tarot, le decían así como, oye, usted... Mi mamá no decía, siempre nunca decía nada, y de repente le decían, no, es que usted tiene un angelito, que no sé qué, que no sé cuánto, y después mi mamá decía, no, yo tuve una hija así, dijo, ya está ahí. ¿Cachai? Entonces como que para mí siempre fue como la muerte como algo muy natural. Mis abuelos murieron, yo era muy chica, como que no lo experimenté,
Y a los 9 años sí creo que fue mi primera experiencia así como cercana. ¿Pero como cuántos años tenías cuando se murieron tus abuelos? Pucha, mi abuelo creo que se murió el mismo año que yo nací, Ah. acá en Chile, yo era una guagua. Y mi otro abuelo se murió después de que murió mi hermana. De hecho, ¿no es que dicen que cuando se muere alguien mueren tres? ¿Nunca he escuchado eso? Nunca he escuchado eso. Sí, lo he escuchado, pero ya, bueno. no metamos cosas en la mente de la gente. Mejor. Bueno, esos son mitos, pero murió mi hermana y mi abuelo creo que había tenido un accidente vascular, no lo sé, pero parece que estaba enfermo así medio postrado y como al poco tiempo se murió. No sé si 2 semanas, pero por ahí próximo, ¿cachai? Entonces dicen como que ella se lo llevó. Eso es lo que me acuerdo, quizás estoy un falso recuerdo, pero... Entonces a ese abuelo no lo conocí. Pero a los 9 años entré a un colegio, acá a los 8, en tercero básico, entré a un colegio nuevo y como a los 4 meses se murió una compañera mía de curso, con la que igual yo jugaba, ¿cachai? Porque igual era un colegio nuevo, entonces tampoco la conocía tanto tiempo, pero efectivamente había sido mi amiga en ese cortito tiempo. Y ahí fue como se murió, tuvo un accidente en el trayecto al colegio, se cayó como del furgón escolar. Wow. Y estuvo como una semana así en coma, algo así. Y bueno, murió, yo recuerdo como haber llorado como niña, así que me dijeron se murió y haber llorado y todo. Y después haber escuchado cosas que no entendía. Y que en un momento una compañera me decía, vaya a ir, y mi mamá no, y yo como, quiero ir, pero como que ni siquiera te puedo decir lo que escuché porque era como que mi cabecita no lo reconocía, no sabía de lo que estaban hablando, entonces no, y como no, quiero ir porque todos van a ir, y cuando llego había un cajón, y eso fue muy desconcertante. O sea, por lo que tú me estás diciendo, probablemente en el colegio tampoco se abordó el tema. Nunca se abordó en el colegio, nunca se habló en el colegio de eso. Mi mamá nunca me explicó a qué íbamos. Posiblemente era como, me imagino que hablaron de la palabra velorio, como que vas a ir al velorio, me imagino, pero yo solo recuerdo que era como, vas a ir a algo que no, en mi cabeza no existía, porque nunca lo había experimentado, y como las niñas iban a ir, yo quería ir. O sea, es como mente de niño, ¿cachai? Y cuando llego, veo un cajón, la gente desconsolada, porque igual había sido terrible. Pues si una niña que va camino al colegio tiene un accidente, una semana sí, pues, en el hospital y se murió. Entonces llego, todo el mundo llorando. Igual reconozco que me dio como tentación de risa, pero de nervio. De más, pues, pero si era yo una niña. Sí, pues entonces me dio como risa, quería reírme, pero de los nervios de no entender nada. O sea, de verdad no entendía nada. Igual ahí mi mamá la embarró porque, no sé, como una anticipación. Es como, oye, vamos a llegar a un lugar, va a haber una caja de madera, tu amiga va a estar adentro, como muerta, como va a parecer dormida, pero va a estar muerta. Y va a haber mucha gente muy triste, no sé, por último, pero yo recuerdo que llegué a algo y yo ¿qué es esto? Sabéis que a propósito de lo que cuentas, que eso es algo que, imagínate, eso pasó cuando tú tenías 9 años, o sea, unos años atrás. Poquito. Pero incluso hoy en día, cuando hay muertes, que lo he escuchado por casos de gente que conozco en colegios o cosas, los colegios todavía no abordan el tema, entonces los niños tampoco pueden elaborar en el fondo mucho lo que pasó. Eso primero, de lo que me cuentas. Después lo segundo, a propósito de eso de que vas a ver un cuerpo en un cajón que podría parecer dormido, que eso también yo creo que es algo que la gente tampoco se cuestiona mucho, porque también los papás, tratando de hacerlo mejor, muchas veces cuando alguien muere, a un niño, le dicen que se quedó dormido. Y resulta que después los niños no se quieren ir a dormir porque creen que no van a despertar, ¿cachai? Entonces... O la fantasía de que tú o sea, porque una cosa es experimentarlo como que a ti te puede pasar, pero para los niños que a los papás no... ¿cachai? También, pues. Entonces, sí, pues. Eso es en todo caso, a lo que nosotros estamos tratando de apuntar, porque, o sea, y además también, por otro lado, lo que me dices tú de tu mamá,
que también no hay como herramientas o lo mismo de entender que es algo natural, que es mejor integrarlo desde... Y además que los niños como que tienen una visión tan distinta de la muerte que si uno les habla es mucho más natural para ellos, además. Sí, mira, yo en principio yo sentí que mi mamá no quería que yo fuera de primera. Y después cuando ya, como que omitió la preparación. Bueno, también antes los papás tenían menos conciencia de eso. Pero es que también yo creo que hasta el día de hoy muchos papás creen que protegiendo y no entregando información se pueden generar todavía, yo creo, esas situaciones hoy día. Sí, o sea, igual yo creo que mi hijo piensa como... Quizás yo en ese momento tampoco tenía las herramientas. ¿Qué hiciste? Él cree como que del cajón llegó al cielo, pues entonces... ¿Tu hijo? A ver, elabora, ¿de qué estás hablando? Cuando murió mi mamá, Cuando murió mi mamá, mis hijos fueron al velorio, no al funeral. Igual yo les expliqué que las íbamos a cremar y las cenizas y estuvieron también en ese rito. Pero Fidel, bueno, mi hijo mayor, en un momento como que me pidió información segmentada y en algún minuto, como cuando construyó en la historia, yo traduje como que él creía como que mi mamá iba a llegar como que el cajón era un cohete que la iba a llevar. Un ovni, como un cohete, igual tiene la forma. Bueno, eso. Y bueno, y después murió mi papá, o sea, de los 8, me pasé a mi papá, que estuvo enfermo un año, y que en el año que estuvo enfermo yo me encantan los conejos y tenía una obsesión con tener un conejo. Mis papás nunca me habían dejado hasta que me dijeron, ya. Yo le compré una jaula, fui con una amiga a comprar el conejo, rayé la papa en la universidad todos los días, quiero un conejo, quiero un conejo, quiero un conejo, quiero un conejo. Y mi amiga, vamos a ir, nos pegamos un pique en micro a comprar un conejo. Compré el conejo, llegué a mi casa, lo puse en su jaula y a mitad de la noche, Gaya, despierto así, siento como unos ruidos, entonces pensé que se había arrancado de la jaula y me levanto, prendo la luz y el conejito estaba convulsionando y se murió. ¿El mismo día? En la misma noche. Y yo así como... Bueno, igual es súper común que le dio como un ataque, ¿no? Como una convulsión y se murió. O sea, me lo vendieron enfermo, ¿cachai? Pero igual es común en los conejos que les vengan como ataques. Sí, entonces... Bueno, porque yo todavía... Y entonces apareció mi hermano, que de la pieza al lado, y me dijo, ¿qué te pasó? Yo se está muriendo el conejo. Y mi hermano me dijo una estupidez, así como, pensé que te estaban haciendo algo, así como, y se fue, y yo, y fui donde mi mamá, mis papás estaban acostados, y yo, sí, mamá, se murió el conejo. Y mi papá me dijo, ¿qué va a hacer cuando se le muera un paciente? Ese fue su comentario. Yo me acosté, yo tenía 20 años, y me acosté con mi mamá porque no podía tolerar la idea hasta que el conejo estuviera muerto ahí, po. Y al otro día llegué a la universidad, así con los ojos, y llegué y dije, se murió el conejo, y nadie entendió porque yo pasé de estar todos los días diciendo, quiero un conejo, a llegar un día diciendo, se murió el conejo. Entonces era como, ¿cuándo tuvo el conejo? Y eso. Y ahí hay gente que me decía, reclámalo, ¿cachai? Y yo sé, pero no una tele, ¿cómo voy a ir? Oye, me vendieron el conejo malo, no sé. Entonces dije, no estoy preparada. Una amiga me dijo, yo te voy a regalar un conejo. Y yo le dije, no estoy preparada. Y un día le dije así como, creo que ya estoy preparada. Y ella, que una amiga de universidad, me regaló un conejo y me lo entregó el día antes del último cumpleaños de mi papá. Y ese conejo, para mí fue como un clonazepam de todo ese momento, que fue como un año aproximadamente, de mi papá como... lúcido y bien, pero igual siempre con la incertidumbre si se iba a morir o no, ¿cachai? Me acuerdo como de llegar a la casa de la universidad y siempre como doblar la esquina y pensar que si habían muchos autos era porque algo había pasado. Entonces siempre era como un momento del día, cuando yo volvía a la universidad era como ¿qué pasó? ¿Cachai?
Y mi papá ahí tuvo urgencias donde yo en realidad tuve la certeza de que iba a morir. Por ejemplo, en julio tuve una urgencia que yo dije, mi papá se va a morir. No tengo ninguna duda. Y no, y se murió en diciembre, Gaya, ¿cachai? Entonces fue mucho tiempo, y yo recuerdo que el momento de darle su zanahoria y mirarle sus dientecitos así, para mí era como un momento de mucha paz y calma. Y ese conejo, mi papá murió el 26 de diciembre y ese conejo se murió como al mes, unas semanas después. Fue como que vivió para acompañarme ahí, ¿cachai? Es como... Bueno, dicen que los animalitos llegan igual con una finalidad a nuestras vidas, acompañarnos, así es que... Sí, mi conejo se llamaba Cirilo, bueno, después descubrimos que era Cirila. ¿Porque aparecieron muchos cirilitos? No, afortunadamente no. Pero eso, esa fue. Y después mi mamá, pero ya estaba más grande, yo ya sabía lo que iba a enfrentar, como que con mi papá, yo igual soy como bien... No le tengo miedo a la muerte y soy bastante racional, entonces como que me resulta bien vivir el momento, no me cuesta, ¿cachai? Pero igual con mi papá lo viví bien, pero igual muy desconectada, como que siento que como que de la racionalidad me pasé varios pueblos para el otro lado, de como realmente no conectarme como nada emocionalmente, ¿cachai? Pero era más chica y tenía menos herramientas como para vivir mi sensibilidad. Era tu forma de proteger. Claro, sin sentir que me iba como a desbordar, cosa que en verdad no iba a pasar, porque no me pasa, ¿cachai? Pero igual, pues mis hermanos son 12, 10 años mayor que yo y fue como que ellos me eligieron a mí para que leyera como unas palabras en el funeral de mi papá. Era como que yo era la que estaba ahí como... Más entera, ¿cachai? Y eso, por obvio, fue igual cuando murió mi mamá, ¿cachai? Pero también siento que viviéndomelo así como también muy tranquila, muy, muy entera con mi mamá, creo que igual ahí como que también la sentí más, ¿cachai? Como que, no sé, siento que mi papá... Lloré la muerte de mi papá como, no sé, como 4 años después, así como que... ¿Cachai? Como en una terapia Flores de Bach, un día así como que... Que heavy, como uno bloquea las cosas, Gaya, pero en algún momento sale. Como que sí. Y fue como que primero soñé como con haber llegado a la universidad, que fue algo que me pasó, como mi papá murió en diciembre, el 26 de diciembre, yo ya había terminado la U, entonces me pasó que cuando llegué en marzo, algunas personas me dijeron, uy, ¿cómo está tu papá? Y yo dije, no, mi papá murió. ¿Cachai? Entonces soñé como con ese momento, pero en realidad que me encontraba con una compañera de universidad que años después que murió mi papá también se le murió su papá. Soñé que me encontraba con ella y nos abrazábamos y yo lloraba así como eso, como cuando como que te ahogáis. Y estaba en una terapia Flores de Bach y cuando fui a contarle como al terapeuta ese sueño, como que ahí lloré y como que le dije que como que extrañaba a mi papá, ¿cachai? Como que lo extrañaba. Y en cambio con mi mamá eso como que lo viví, como que igual lloré en algunos momentos, la extrañé, como que le decía a mi hija, me decía, ¿por qué estás triste? Y le decía, no, porque extraño a la Lela, ¿cachai? Entonces, pero igual lo viví así como bien ejecutiva, es como igual resolví ya comprar el cajón, hacer aquí la ambulancia, como, ¿cachai? Sonidos. Presencia. Así que eso. ¿Y tú, Mari? Yo, bueno, yo en realidad la primera experiencia que recuerdo de muerte fue que yo tuve perritos desde súper chica. Cuando chicas teníamos a la Lady y al Fred. Y en algún minuto la Lady. Es que era una poodle así enana. Bueno, el punto es que en algún momento tuvo cachorrito y no les abrió la bolsa, no sé, pero se murieron. Yo de haber tenido 7 años, ponte tú. Entonces yo llegué a la cocina así como a ver qué había pasado, habían nacido los cachorritos y sale la persona que trabajaba en la casa en ese momento, ¿cachai? Como a decirme que se habían muerto, pero ¿cachai? Que su forma de explicarlo fue como...
Para que aprendas desde ahora que me acuerdo perfecto, me dijo. Chuta, Para que ¿ya? aprendas desde ahora que la vida no es color de rosa. Imagínate, yo, o sea, hasta el día de hoy me acuerdo perfecto esa cuestión, me dejó así, pero igual la plop. frase igual, desesperanzadora. Sí, exactamente. Ese fue mi primer encuentro con la muerte. Y después... Desde ahí todo fue gris. hasta el día de hoy. Bueno, después después crecí con el Fred era el otro perrito, que estuvo con nosotros como 16 años. Eso yo creo que fue como la primera muerte igual que a mí me golpeó, porque yo lo tuve desde que tuvimos 8 años, o sea, era como mi hermano chico. Y la cuestión es que en realidad yo me enteré que se había muerto cuando yo estaba viviendo en Inglaterra. O sea, un día llamé a Chile así como, hoy, ¿cómo está todo? Y mi mamá como me dice, tuvimos que dormir al Fred. Y yo lloré desconsoladamente mucho rato, pero igual fue porque no lo viví, ¿cachai? Yo no estaba acá. Entonces, igual fue como más distante. Igual me lo lloré, igual lo extrañé, ¿cachai? Pero fue. Pero ya estaba ya haciendo una vida sin él, o sea, sí, estaba ahí lejos. Sí. Después, bueno, también cuando era chica murieron mis 2 abuelos por el lado de mi papá, pero nosotros vivíamos en Santiago, ellos vivían en Linares, y ahí también hay una cuestión como que ocurría en esa época. A mí no me llevaron ni al velorio, ni al funeral, ¿cachai? Como que no nos hicieron parte de esos ritos. Como que desaparece la persona cuando... Sí, ni siquiera me acuerdo, bueno, yo era más, de haber tenido 13 años, me deben haber dicho que se murieron y todo, pero... no nos hicieron, igual era mi abuelo, pues, ¿cachai? No, ni siquiera nos llevaron al funeral, nada, era como, nos dejaron aparte. Y después, yo creo que las muertes que sí fueron como más cercanas fueron... Igual, espérate, es que quiero decir algo, porque sí, es que respecto de eso es como... que puede tener muchos propósitos el sacar a los niños de ese escenario. Como una es como ahorrarle el sufrimiento a los niños, que por alguna extraña razón los papás tienen como una obsesión con ahorrar el dolor, si eso es parte de la vida, es como, ¿cachai? El dolor también te genera un montón de aprendizaje. Pero también hay otra cosa, no menor, y es como una herramienta de protección para el adulto, como de mostrarse vulnerable para los hijos igual, ¿cachai? Como decir, como... no quiero decir que los niños estorben en ese momento, pero quizás para un hijo que está despidiendo a su papá, ¿cachai? Como sí, poder vivir, estamos hablando de hace muchos años atrás, donde de verdad, ¿tú te acordás de haber visto a tu papá llorar? O sea, nunca. ¿Cachai? Es como, en esa época también yo creo que había una cosa como también de, sí, como de protección de los adultos, ¿cachai? Como que no estén los niños para poder vivir sí, esto, también puede claro, ser, no sé. Pero igual sí, claramente es algo como mal entendido, o sea, las dos cosas, porque primero, lo que hablábamos antes de que igual los niños manejan el tema de la muerte en forma mucho más natural. Sí. Entonces como que lo tienen incluso más interiorizado que nosotros, ¿cachai? Somos nosotros los que en el tiempo les vamos metiendo cosas para que le tengan miedo, etc. Y lo segundo, que obviamente yo encuentro que también es saludable que los niños vean la vulnerabilidad de los papás, ¿cachai? Porque si no, o sea, que sepan que es normal que uno puede llorar, que uno puede tener pena, ¿cachai? O sea, sí, yo por que eso uno no es un robot. Sí, yo también, igual debo reconocer que a veces lloraba por otra cosa y le decía a mi hija que lloraba por mi mamá. Lloraba por amor. Decía, no, lloro por la Lela. Sí, entonces, pero en el fondo igual le mostraba y veían tu vulnerabilidad. Sí, pero en el fondo que vea que eso es parte de sí, ¿cachai? Bueno, y después, vinieron las muertes de mis abuelos por el lado de mi mamá, que además tengo que decir que en los dos casos fueron, yo encuentro, Gaia, como la muerte que uno podría desear para uno, ¿cachai? Porque primero murió mi abuelo murió un 25 de diciembre, y fue en realidad súper lindo, porque él fue a almorzar a nuestra casa, almorzó con nosotros, después mi hermana lo fue a dejar a la casa de mis primos, que estaba todo el resto de mis primos, mi abuelo saludó a todo el mundo, se sentó en la mesa y le dio un paro. Y ahí murió. Wow. ¿Cachai? Entonces... es ideal para el que se va, pero no siempre para los que se quedan. Bueno, porque sí. no da igual, tiempo de decir, de despedirse. Pero en el fondo igual, no sé, yo igual lo encontré como mágico. Sí. ¿Cachai? Y bueno, obviamente... y que la persona no lo padezca, ¿cachai? Exacto. Es como un momento y ya, pero enfermarte, deteriorarte, que te muden, que, ay, no sé.
Es como... Sí. Y bueno, yo creo que, bueno, igual a mí mi abuelo Oye, era una espérate, figura que... es que ese es tu abuelo Materno. materno. Mi abuelo materno también murió el 25 de diciembre. ¿En serio? Te lo juro. Cáchate. ¿Y de qué año estamos hablando? Bueno, no mi abuelo murió como hace 20 años. Mi abuelo murió el 82, el año que yo nací. Ajá. Pero Mira. también un 25 de diciembre. Cáchate. Mira, otra cosa en común. Otra coincidencia. No lo sabía. ¡De muerte! Y mi abuela también estaba un día viendo tele y le dio un paro. ¿Cachai? Entonces, lo mismo, fue rápido, uno sufrió. Bueno, obviamente para mi mamá fue Shock, fuerte. po, Y claro, bueno, para toda la como... familia igual. Pero efectivamente, Gaia, después, no sé, pues de ver toda la situación que le ha tocado vivir a mi papá, claramente creo que esas muertes son lo que uno esperaría cuando es la muerte de alguien que uno ama, ¿cachai? De que en verdad... Pucha, sí, más benevolente igual. Sí. Entonces, bueno, esas fueron como las muertes más cercanas las que me tocó vivir más cercanas en tiempo también, que ahí sí, obviamente fui a los velorios, fui a los funerales, ya era más grande también. ¿Qué edad tenía ahí? En el caso de mi abuela, debo haber tenido como... No, pues mi abuelo murió antes. Mi abuelo debe haber estado en la universidad, así que haber tenido, no sé, 20 por ahí. Y mi abuela se murió como hace 10 años más o menos. Sí. ¿Y la sentiste? ¿Cómo ahí fue Sí. como enfrentar el dolor como tuyo y de tu familia? Sí, no, es que yo igual teníamos una relación cercana con mis abuelos. Y además que también fue fuerte, o sea, por ejemplo, la muerte de mi abuela, a mi mamá la golpeó súper fuerte, ¿cachai? Entonces, también como estar más apoyando un poco ahí también, porque era su mamá al final, ¿cachai? Pero igual sí tengo memorias, no sé, pues en algún momento había que ir a buscar unas cosas al departamento de mi abuela, mi mamá no podía ir, ¿cachai? No se sentía preparada y fui yo, y cuando llegué y empecé a ver sus cosas, obviamente me dio ataque de llanto, ¿cachai? Que también me parece natural, ¿cachai? Si finalmente, sí. O sea, nadie dice que porque la muerte sea natural, uno no le tenga que dar pena, o sea, uno igual va a extrañar, igual es un proceso de acostumbrarse a la ausencia física, ¿cachai? Y me parece saludable también. Así es que... Yo me acuerdo que mi papá cuando murió vivíamos en una casa como casa de Santiago Centro, antigua, de estas casas gigantes, ¿cachai? Pasillos largos y todo. Que yo naturalmente igual me daba miedo cuando chica, no sé, ir al baño, prendía todas las luces porque crujía la madera y todo. Y me acuerdo que mi papá murió, como unas semanas después, mi mamá se fue como a la casa de mis padrinos y decidió quedarse a dormir allá. Y en la casa todavía estaba como la cama de mi mamá y el catre clínico, que igual terrorífico el catre clínico vacío, ¿cachai? Y yo le digo, hablamos con mi mamá por teléfono y mi mamá me dijo, ¿te vas a quedar sola en la casa? Porque yo siempre pensé que volvían y ella pensó que yo me iba a quedar en la noche en la casa de mi pololo y no. Y mi mamá me dijo, te pago un taxi, vente para acá y todo, porque anticipaba que me iba a dar miedo. Y yo dije, el minuto igual fue como chocante, pero dije así como, miedo a que es mi papá. O sea, es como, si hay algo acá, es mi papá, ¿cachai? O su presencia o su ausencia, pero es su energía, es como, no le puedo tener miedo. Igual fue como que le tuve que poner voluntad a la cuestión y pasé la noche. No dormí, pero lo hice. Pero es que además se abre además de la emoción, la ausencia, es como que también los fenómenos, el miedo, no sé, es como que se abre un portal con el tema de la muerte, ¿cachai? Sí, pues. Y me acuerdo que nuestros perros igual sintieron la muerte de mi papá, como que se pusieron... Ah, sí, pues, pero si se deprimen igual, sí, pues sí, eso es heavy, como sienten, sí, definitivamente... Tienen son parte de la familia, pues, es la misma ausencia también. Como cuando sienten. Uno lo siente cuando se van ellos sienten cuando nos vamos nosotros, pues. Exactamente. Pero bueno, es interesante lo que dices tú, que yo creo que ahí vamos a poder tocarlo en otro capítulo. En el fondo,
el hecho de que en realidad los vínculos y la energía no se va cuando el cuerpo muere, sino que después de eso también pueden generarse, o sea, pueden seguir habiendo una conexión con el que se va. No tengo ninguna duda de eso, pero lo vamos a hablar en otro momento. En otro capítulo. Sí, de pero no tengo dudas. experiencias. Tengo Sí. muchas anécdotas respecto de eso. Ay, qué entretenido. Sí, ya. Ya. Estamos Estamos entonces. Bueno, muchas gracias por ver nuestro segundo capítulo de Vivir hasta el final. Vivir hasta el final, la vida hasta el final. Bueno, se entiende. Muchas gracias por acompañarnos y nos veremos en la próxima. Exactamente.